universo de conflictos sociales, 2/3 partes de ellos tienen básicamente una naturaleza socioambiental. Pero imagínense, entra esa minería en un territorio no preparado. Había territorios que no sabía si eran de los campesinos, no eran. En esas condiciones de la superposición de bienes concesionados públicos con bienes colectivos de la comunidad, detona el conflicto. El Estado no puede hacerse de la vista gorda acá. El Estado tiene que estar allí porque el Estado debe ser el árbitro natural de los conflictos. Debería. El Estado de cumplir el rol de satisfacción de necesidades básicas de la comunidad y mediar en los conflictos. Si está presente el Estado que está garantizando que los acuerdos que se tomaron en la mesa de conflicto se respetan, se rinde cuenta, se muestran resultados, se genera un capital social interesante y se mitiga todo aquello de que la empresa minera es un peligro. Es una lástima que algunos proyectos de esta naturaleza no hayan podido iniciarse porque en algunos casos quien ha perdido ha sido el país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas Laborales. Hoy abordaremos un tema clave para el desarrollo del país, la empresa peruana y los conflictos socioambientales. Estos conflictos no solo marcan la agenda política y económica, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el rol que deben cumplir las empresas frente a las comunidades y el medio ambiente. Para esta conversación contamos con dos invitados de lujo. Percy Bobadilla Díaz, doctor en Sociología por la PUC, con estudios de especialización en Liderazgo y Gobernanza por la George Washington University y en Gerencia Social por el BID. Con más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional e investigación en el campo de la sociología de las organizaciones y del desarrollo, con especial énfasis en gestión pública y gerencia social, así como consultor senior en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas, planes y proyectos a nivel nacional e internacional. Es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Posgrado de la PUC, profesor invitado en la Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y Desarrollo en la Universidad de AFIT, Medellín, Colombia. Asimismo, estamos con Javier La Rosa Calle, abogado e investigador, magíster en Economía y Relaciones Laborales. Tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho. Se ha especializado en temas de acceso a la justicia, resolución de conflictos. Es profesor del Departamento Académico de Derecho, dicta el curso de Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución, Negociación y Conciliación, así como la Clínica Jurídica de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se ha desempeñado en organizaciones de derechos humanos, especializándose en reformas del sistema de justicia. Tiene amplia experiencia profesional en reformas judiciales, derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico, entre otros temas. Ha sido asesor del despacho ministerial en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Cultura. También se ha desempeñado como asesor principal en el Congreso de la República. Como ven, realmente son invitados de lujo el día de hoy y estamos complacidos de tenerles aquí y de conversar de un tema clave para el desarrollo de nuestra patria. Querido Percy, ante tantas necesidades que acusa nuestro país en términos de su desarrollo humano, ¿qué rol juegan las empresas cuando tienen que implementar sus estrategias de responsabilidad social? Ahí cuando lo abrazan, ¿no? Porque también sabemos que no todas lo abrazan con fuerza. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en este podcast. Una maestría también importante en la universidad como la maestría de Relaciones Laborales. Y también un gusto estar con Javier aquí, que es además nuestro defensor universitario, que es importante destacar. Uy, sí, es verdad. Este defensor es nuestro representante de los profesores ante las autoridades, en caso de que haya un problema de conflicto, ¿no? Bueno, pues creo que la empresa ha demostrado, el modelo, digamos, de concesión minera o el tema de desarrollar la inversión privada, ha demostrado que en términos económicos tiene un impacto enorme en materia del PBI, en generación de empleo, inclusive en la empresa formal, mediana y grande, empleo formal de calidad como pide la OIT. Entonces, a ese nivel me parece un aporte. Y a nivel de la microempresa, que es también un sector
mediana y microempresa, pequeña empresa, es un sector importante porque la pega está ocupada mayoritariamente en ese sector. Ahí sí tenemos problemas un poco más graves en materia de formalidad, pagar impuestos, calidad de empleo. Ese es un tema que sí había que tratar aparte, ¿no? Porque claro, ellos también tienen que hacer el esfuerzo de contribuir con su vecindad, contribuir con su entorno, y ahí sí hay problemas. Pero la mediana y gran empresa, digamos, sí está, digamos, colaborando en esto. Lo que ha aprendido la empresa es que si no tiene en cuenta el tema ambiental y social, su inversión está en riesgo. O sea, hasta hay un incentivo, ¿no?, que tiene que ver con la rentabilidad, que hace que sabe que su inversión, la viabilidad de su inversión, depende mucho de sus políticas corporativas vinculadas al ambiente y a lo social. Por eso que ahora se habla de triple impacto de la empresa. El tema de rentabilidad, el tema del impacto social y el tema ambiental. Entonces ya no es un tema ajeno a la empresa. Repito, la empresa formal, que paga impuestos, ¿no?, la gran empresa. Pero Todavía también la que mira a su largo plazo, porque también, de claro, lo contrario, si es efímero, como muchas empresas. Claro, pues... ahí entonces el tema de respaldo social, y ahí lo termino para dar la palabra a Javier, es que el respaldo social es un tema también que está en discusión. ¿Qué es? Unos ven como una cosa cortoplacista, asistencialista. Otros ven como una propuesta de desarrollo de mediano y largo plazo que se inserta en los planes de desarrollo concertado, bueno, regionales, locales, que van a la par, complementan el esfuerzo con el Estado, con las ONGs, los actores claves del territorio. Todos los actores. Entonces, esa mirada sí, pero también, como me dicen algunos entrevistados, que en mis investigaciones me dicen, pero para eso requiere espalda financiera, mi estimado Percy, me dicen, y mi empresa, mediana empresa, no puede tener como es Antamina o Quellaveco, no tengo para yo poder aportar. Yo ya pago mis impuestos y son fuertes, colaboro en proyectos, es una parte de la cuestión. Pero tratar de hacer lo que hacen empresas grandes, que las comunidades además me comparan y quieren que haga igual que lo que hace Antamina, a mí yo no tengo esa posibilidad. Y el Estado tiene que estar presente en el territorio, que es otro tema a conversarlo también. Indudablemente. Y Javier, entonces, ¿cómo esto empata con los conflictos socioambientales? Porque sin duda cuando no está correspondiéndose la empresa en su escena social, económica y ambiental, pues surgen los reclamos, surgen las protestas. No solamente es contra el Estado, sino también con las empresas que se constituyen a lo largo y ancho del país. Sí, Rocío. Bueno, y también, primero que nada, agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí en este podcast y con Percy, ¿no? Mira, en relación a lo que me preguntas y lo que ha referido Percy, en efecto, hay una enorme vinculación directa que además ha tenido, digamos, su despegue, sobre todo desde fines de la primera década de este siglo, cuando el crecimiento de una serie de industrias extractivas fue de la mano también con este incremento de los conflictos sociales, donde ahí destaca el dato oficial que del universo de conflictos sociales, 2/3 partes de ellos tienen básicamente una naturaleza socioambiental. Entonces, hay allí un dato revelador que además, cuando uno lo ve cotidianamente, ha significado en varios momentos situaciones críticas en el país, ¿no? Ha habido crisis económicas, sociales, en determinadas circunscripciones, y ha tenido ribetes políticos, ¿no?, que han afectado la gobernanza, digamos, ¿no? Entonces, no es un tema menor, digamos, que este manejo o la forma como se conducen las empresas y cómo, digamos, se regula el impacto que tiene en su entorno, pero también en el país, pueda ser, digamos, visto como algo menor. Es un tema altamente relevante, es un tema que de algún modo tiene que ser no solamente estudiado, abordado, para que la gobernanza del país mejore, ¿no? Creo que en eso nos beneficiamos todos y todas. Allí, entonces, hay toda una serie de protocolos para poder examinar quiénes participan en estos conflictos socioambientales, cuáles son las causas, cómo tendrían, primero, el Estado, que es el primer obligado a intervenir ahí, pero también a las propias empresas, de algún modo, les concierne este tema, ¿no? Digamos, no les viene bien ponerse de costado.
Claro, la indiferencia no sería una No, pauta. entonces el tema es cómo intervienen, cómo participan para que de algún modo esta forma de participación coadyuve primero para el país, para la propia empresa y para el entorno que está ahí de la comunidad. Quisiera hacer Por supuesto. seguir en el camino de Javier, que eso que dice que es bien importante, que efectivamente, como bien señala, la mayoría de conflictos tienen que ver con temas socioambientales, pero también tiene que ver con el rol del Estado. El Estado en los 90s, en la época de Fujimori, pues invitó con esas políticas llamadas neoliberales a la inversión extranjera en diferentes campos, ¿no? Sí. Y uno fue la minería, y efectivamente territorios con Cajamarca, Ancash, que había minería, ¿no? Más o menos mediano, pequeña, entran grandes inversiones con tonelaje de punto. Pero imagínense, entra esa minería en un territorio no preparado, preparado con capacidades técnicas para trabajar en la minería o para dar servicios. Entonces el territorio no está ni siquiera saneado. O sea, la minería entraba y había territorios que no sabía si eran de los campesinos, no eran. En esas condiciones, la superposición de bienes concesionados públicos con bienes colectivos de la comunidad detona el conflicto porque el Estado ni siquiera comunicó. Yo llamo una consulta previa a la inversión. El Estado debió hacer algún tipo de preparación del campo para que la minería entre en mejores condiciones y no detalle todos estos conflictos que Javier señala. Entonces, a mí también hay una responsabilidad del Estado de no haber preparado a nuestro pueblo a saber si la minería es beneficiosa y después con el conocimiento del caso, que puede tomar 3 años de repente o más para decir la importancia de la inversión, el Estado se convierte en tal cosa, la empresa tal cosa, con ese esfuerzo, digamos, ex ante, creo que muchos conflictos han podido detenerse, pero no hay previsión, no ha habido prospectiva, no hemos aprendido lo que han pasado anteriormente con la minería. La minería venía con una imagen muy negativa desde antes, ¿eh? Históricamente. Entonces, sí. Con toda esa, no se ha escrito, evaluado, pensado las implicancias, los efectos negativos o positivos de esta inversión. Esa falta de perspectiva que ha sido muy dañina y también ha permitido, es una de las causas también importantes de por qué ha habido tantos conflictos con la minería, ¿no? La falta de diálogo siento también que ha sido, digamos, ominosa, ¿no? Los actores no son capaces de sentarse a la mesa, de poner todos sus intereses allí, porque todo está debajo. Cuando sería más fácil estar ciertos de, bueno, cumple pues tu rol, tus intereses, cúbrelos, pero al mismo tiempo tu entorno tiene que verse beneficiado de lo que vas a hacer aquí 30 años, ni más ni menos, ¿no? Entonces, esa mirada dicta abrazar la sostenibilidad. Claro, es que de algún modo uno cuando ya mira, digamos, lo ocurrido en estas últimas décadas, uno encuentra que como que no se todavía incorporan como las lecciones aprendidas de cómo se han manejado los conflictos socioambientales en la primera década de este siglo, ¿no? O las primeras 2 décadas, ¿no? En algunos casos el propio Estado no ha de algún modo incorporado, digamos, estos aprendizajes que uno podría decir cómo se preparan las condiciones para recibir a la inversión privada. Y por otro lado, no desarrolla necesariamente mecanismos efectivos para escuchar a la población, ¿no? Percy mencionaba el tema de la consulta previa. En algún momento ha habido incluso un rechazo del Estado a llevar esto a la práctica o de verlo solo de una manera un poco sesgada, ¿no? Desconfiada, ¿no? Creo que también en esto el sector privado juega un papel preponderante porque de algún modo no se beneficia el sector privado de que haya una inestabilidad, una situación conflictiva permanente, porque eso desde el lado reputacional, desde el lado de la tranquilidad que debe haber para el proyecto de inversión no es bueno. Entonces creo que hay necesidad de reformular esta forma de intervención, ¿no? Y de la mano del Estado. El Estado no puede hacerse de la vista gorda acá. El Estado tiene que estar allí porque el Estado suele ser o debe ser el árbitro natural de los conflictos. Debería, ese es su rol. Pero eso significa, si es árbitro, muy importante es un papel de imparcialidad. Y objetividad, claro. ¿No? Porque si no, no tiene se naturaliza. Se desnaturaliza. Y lo que pasa también es que
el Estado no tiene las capacidades institucionales para mediar en el conflicto con legitimidad, con capacidad técnica, y además su hiperburocracia para, por ejemplo, sanear los terrenos. Entonces la empresa se ha visto motivada por la presión de su plan de negocio, ¿no? Su ciclo de inversión y búsqueda de rentabilidad, a suplir al Estado. Y eso ha sido una distorsión de roles que creo yo muy grave. Porque por un lado, como dice la literatura y varios que han investigado el tema, el Estado se ve con poca capacidad, hay una imagen pésima del Estado, y la empresa además asume roles que no le competen. Claro. Entonces el Estado puede apoyar de repente a la comunidad, pero todo lo que es bienes públicos lo tiene que ver el Estado. Eso es lo que está en la Constitución de la República, en las leyes. A ver, Javier puede explicar eso bien, que es abogado. Pero lo cierto es que el Estado, como dice Javier, ha abdicado a ese rol de cumplir el rol de satisfacción de necesidades básicas de la comunidad y mediar en los conflictos. Entonces, ¿qué ha hecho? La comunidad ha aprovechado la minería como el vecino rico y lo ha convertido en una plataforma de demandas que por generaciones el Estado no ha sido capaz de resolver. Y esa carga para la empresa, asumirla, ha significado para la empresa también un problema de, si no cumples, entonces te bloqueamos la carretera. Y muchas veces algunos líderes, con objetivos más particulares, políticos y económicos, han distorsionado y usan el tema ambiental como pretexto para bloquear la inversión, con lo cual perjudica a la comunidad. Entonces tenemos un diálogo de sordos. Y no solo la comunidad, el país entero. El país entero también se queda como... Claro. Y hay imágenes distorsionadas de por qué la empresa es así, ya no tenemos evidencia. O sea, no discutimos sobre evidencias, discutimos sobre percepciones y cosas mediáticas. Y eso perjudica mucho el entendimiento de la problemática. Cuando en realidad creo yo que podríamos más bien mirar el enfoque de capacidades, ¿no? O sea, más que si te pongo la posta o si te pongo la escuela, lo cual tendría que poner el Estado, evidentemente, es más bien cómo solucionamos otras brechas que existen en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país, ¿no? Y podría ser otro nivel del que estemos discutiendo, ¿no? Ahora, lo interesante es que el Estado, cuando he entrevistado a los agentes del sector público, hay capacidades. Y lo que pasa es que no tienen un plan, una mirada sistémica del problema. Ellos demandan una mirada sistémica integral, multicausal, donde cada actor sepa su rol y cómo enfrentar los conflictos. El Estado, cuando entrevistaba a los funcionarios, me decían que no tienen la capacidad, por ejemplo, no tienen la capacidad para ver todos los conflictos. Entonces, la PCM, todos los ministerios le dicen la PCM. Y no mira la PCM con todos los sectores involucrados. Entonces, por ejemplo, el sector, digamos, vivienda, tiene un conflicto, porque todos tienen conflictos ambientales en ese sentido, dice, yo no tengo capacidad para resolverlo, que lo haga la PCM. Entonces postergan la resolución de conflictos, lo dejan de lado, porque además, si comete un error un funcionario público en la gestión, lo sancionan. Y como sabe bien Javier, el que trabaja en el Estado tiene responsabilidades hasta cuando renuncia. 10 años o no, Javier. Sí. 10 años es responsable de las decisiones, las firmas. Si su firma está en un documento, es responsable. Entonces tienen un temor de firmar, de llegar a acuerdos, que lo haga el presidente, que lo haga el ministro, que lo haga la PCM. Entonces no hay una mirada sistémica integral articulada, ¿no? Pero el Estado lo tiene claro. O sea, cuando he entrevistado a la gente, tienen claro lo que hay que hacer. El problema es cómo implementarlo. Ahí hay un tema de voluntad política, un tema de presupuesto, un tema de disputas internas, que es lo que de alguna manera valora la intervención del Estado, ¿no? Si me permites en esto acotar a lo que dice Percy, no es que ¿no? Para complementar, no es que en el Estado no haya nada. Hay ¿no? capacidad, claro, hay capacidad. En el Estado hay oficinas especializadas, ¿no? Sí, han sido creadas para eso. Hay un viceministerio de gobernanza territorial que tiene secretarías que ven este tema, en teoría, el diálogo incluso, ¿no? Una secretaría de diálogo. Y que deberían actuar como un órgano rector ante las demás instancias del Estado. Todo indica que esto no funciona bien, ¿no? En el papel está ahí planteado, pero y menos cuando se trata de los gobiernos subnacionales, sean gobiernos regionales, gobiernos nacionales, locales, ¿no? Entonces, ahí sigue pendiente el funcionamiento del sistema, que debería haberlo. Ese enfoque sistémico implica que haya un sistema de prevención, de resolución de conflictos.
¿ya? Eso no funciona y por lo general la actuación del Estado es muy tarde, ¿no? O sea, intervienen ya cuando ya detonó la crisis, ¿no? Ya estalló el incendio, como diríamos, ¿no? Entonces el Estado muchas veces tiene que actuar como bombero, ir a apagar el fuego, pero las causas que dieron origen siguen ahí sin ser abordadas y ser estudiadas, porque eso pasa porque conecten con los sectores, otros sectores que conciernen, vivienda, salud, educación. Sí, intersectorial. La mirada integral. Eso falla, sigue fallando y claro, entonces, ¿quién paga los platos rotos? El entorno de la comunidad y obviamente la empresa que está ahí, muchos de ellos pueden ser inversores de buena fe que pensando que el Estado va a cumplir su papel y eso no ocurre y entonces el ciudadano común y corriente que está ahí le va a ir a tocar la puerta al que tiene a la mano, que es la empresa privada. Así es, lamentablemente es así. Sí. Muy interesante lo que hemos estado discutiendo hasta aquí. Volvemos después del corte. Bueno, una maestría interdisciplinaria definitivamente hace que uno pueda ver nuevos aspectos que desde la formación de la carrera de pregrado, en mi caso de Derecho, no tenía. Y me ha servido bastante. De hecho, he podido aplicarlo en mi trabajo e incluso en mi práctica privada. Acá egresé como abogado y además porque es la mejor universidad del Perú. En el sentido de que puedo dar una mirada holística y no solo legal en los aspectos de mi trabajo, dar mayores aportes e incluso involucrarme en otros aspectos y en otras áreas en mi desarrollo o en mis funciones como abogado. Volvemos a Entre Líneas Laborales. Estamos con Percy Bobadilla y con Javier La Rosa, conversando sobre el rol de la empresa, la responsabilidad social y los conflictos socioambientales. Percy, ¿qué casos de éxito hay en el abordaje y resolución de conflictos socioambientales en el Perú? Si es que acaso hay alguno de éxito del que podamos tanto hablar. Problema, ¿habrá un éxito? Bueno, en la investigación que acabo de publicar hay una cosa bien interesante, ¿no? ¿Dónde hay éxito en la minería? Cuando se da, digamos, estos factores. El Estado está presente negociando el conflicto, la comunidad, actores claves del territorio y la empresa. Por ejemplo, ya pasaron el conflicto a la mesa de negociación, se acuerdan proyectos. Pasamos de una mesa de conflicto a una mesa de desarrollo. Claro. Que en la PCM lo establece con protocolos, ¿no? Mesa de desarrollo y mesa de monitoreo y evaluación. Entonces, en esta mesa de desarrollo, si está presente el Estado que está garantizando que los acuerdos que se tomaron en la mesa de conflicto se respetan, se continúan, se rinde cuentas, se muestran resultados, se genera un capital social interesante y se mitiga todo aquello, toda esta imagen, esta imagen histórica justificada de que la empresa minera es un peligro, ¿no? Entonces, la comunidad... El enemigo, claro, es que ese pasivo va a existir, es complicado que no exista. Entonces, cuando se crean espacios de gobernanza, de diálogo social, de debate, de intercambio con la comunidad, cuando la comunidad entiende la importancia, cuando ven sus familias en su territorio, en la agricultura, en sus ingresos, ven los resultados de la inversión privada, entonces defienden, lo protegen. Claro. Si viene alguien a querer boicotear, también se defiende. Yo digo, se genera una especie de una autopoiesis, ¿no? Como dice Valeria Maturana, cuando usa este concepto para ver cómo los sistemas se muestran. Por ejemplo, acá, nuestra economía, somos el país con menos inflación de toda América Latina. A nivel político somos un desastre. Eso se llama autopoiesis. Entonces, la minería genera un sistema, una nueva institucionalidad que protege el sistema, entonces va avanzando con resultados. Eso ha hecho, por ejemplo, Quellaveco, Antamina, Cerro Verde, porque el diálogo, la transparencia, por ejemplo, Cerro Verde es interesante, eso lo publicó Rosana Barras y Ricardo Cuenca en un libro de IEP, comparó Cajamarca con Arequipa. ¿Y por qué Arequipa sí fue viable y por qué Cajamarca no? Arequipa se puso de acuerdo. Las universidades privadas arequipeñas convocaron a diálogo social sobre el tema de conflictos y la gente que estaba en contra de la inversión debatieron ONGs y ese debate permitió un acuerdo con Cerro Verde y Cerro Verde ha generado un impacto muy positivo con un proyecto además que yo invito a revisarlo, Ciclo Virtuoso del Agua. Las aguas servidas, con tecnología de punta, se reconvierten en agua potable para las familias, para la agricultura, para los animalitos y por supuesto para los seres humanos. Y ese impacto positivo hace que... Ahora, claro que los críticos al texto dicen es que Arequipa es más urbano
que rural comparado a Cajamarca, efectivamente. Pero allá en Cajamarca digamos, la desconfianza del sistema, que puede ser justificable, pero la poca capacidad política para consensuar no permite entonces que este modelo pueda seguir. No hay consensos políticos, no hay gobernanza, entonces hay desconfianza, están polarizados y por eso Cajamarca, fíjense, es la región que está en último lugar de desarrollo regional en el país, siendo un territorio de gente maravillosa, con recursos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es que no hay gobernanza, no hay acuerdo político, al no haber consenso, todo se debilita, ¿no? Entonces, esos son los factores, una gobernanza territorial sólida, capital social sólido, instituciones creíbles, legitimidad, favorecen. No garantizan, pero sí favorecen una continuidad. Claro, por lo menos están puestos los elementos en la escena, Básicos, ¿no? Básicos, que se ponen a diálogo. Básicos. Y muy enfocado en los resultados. Eso sí, si no hay gestión por resultados, ya, tampoco. Está claro Tampoco. que esa debería ser la tónica para todos y todas, ¿no? Así es. Sea Estado, sector privado, el que fuera. La gestión por resultados se imprime prácticamente la gestión en el país. Pero, y en los casos de los que siguen allí latentes y aparecen en los mapitas como no resueltos, Javier, Sí, pues. allí, ¿qué lecciones aprendidas podrían ir recogiéndose para iluminar procesos a futuro, no? Bueno, primero que, digamos, es una lástima que algunos proyectos productivos de esta naturaleza, además grandes proyectos, no hayan podido, digamos, Salir iniciarse, adelante, ¿no? porque, digamos, en algunos casos, quien ha perdido ha sido el país, ¿no? Sí, No solamente la empresa que iba a invertir ahí, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en el país de casos que si se hubiesen tal vez manejado de otra manera, hubieran podido salir adelante, ¿no? A partir de los indicadores que señala Percy, ¿no? Cuando uno encuentra experiencias de proyectos, de grandes proyectos que no han podido echarse a andar, efectivamente uno identifica no solamente el tema de la ausencia o, digamos, del Estado o debilidad del Estado, sino un tema de falta de diálogo en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, en casos como en Cajamarca, que se ha mencionado, no es que las empresas o el Estado no hayan promovido procesos de diálogo, pero habría que sería interesante ahí ver cómo lo plantearon de tal modo que al final una de las partes que es referida a las comunidades, a la localidad, no queda satisfecha, ya como que, digamos, está en desacuerdo con lo que se viene ahí en teoría desarrollando, ¿no? Ahí probablemente, digamos, un tema de una creencia equivocada, se aprovechó, digamos, una situación de asimetría, de debilidad de la organización local, y en teoría se consiguieron acuerdos, pero esos acuerdos cuando se obtienen bajo condiciones asimétricas, tarde o temprano no van a funcionar. Son sostenibles. En Cajamarca hay mucho de eso. Ya es una conocida empresa, ¿no? que emblemática en la década de los 90 y que sigue ahí todavía. Y yo recuerdo una anécdota alguna vez en un taller llevado a cabo en Cajamarca, donde me decían los participantes que si ese proyecto lo hubiera hecho otra empresa, probablemente no hubiera habido los problemas que se han venido. Ya estaba etiquetado. Ya, animadversión pura. Uno dice ahí, hay un tema pues que algo falla en la forma como uno conduce las cosas, ¿no? Y para mí la clave es la forma como se plantea la relación, ¿ya? No puede plantearse en términos de que una de las partes sea superior a la otra, ¿no? Este es un tema simétrico donde deberían haber beneficios mutuos, ¿ya? Ahora, no es que haya un patrón similar en todos los lugares, No, ¿sabes? claro que no. Seguro que si uno examina otra experiencia que no caminan como uno quisiera, por ejemplo en el sur, ¿no? Hay otros factores. Uno que encuentra entran otros en juego, factores, claro. ¿no? Hay casos en los cuales pueden haber comunidades empoderadas, sí, pueden haberlas, ¿no? Pero por lo tanto ya se trata de manejar de otra forma la relación, ¿no? Ahí por ejemplo, es clave una mayor presencia estatal,
¿no? Con mayor razón todavía, ¿no? Pero no, del hecho se ha dejado de tal modo que llega un momento en el cual le sale más caro a la empresa, digamos, manejar la relación con el sector local, digamos, y cuando digo caro, me refiero no solamente en términos económicos, sino los costes sociales, políticos, reputacionales, ¿no? O sea, si a cada rato me están tomando la carretera, algo no está bien Algo ahí. no está bien, Algo no está bien ahí. Y el tema no se soluciona con represión policial, ¿no? Pensar que ya es un tema de penalizar, criminalizar, es equivocado, ¿no? Sin Algo duda. no está bien ahí, ¿no? Entonces, uno creo que tiene que poder identificar caso por caso. Con sus particularidades. Hay un caso, eso que mencionaba en el caso de Cajamarca, una cosa que hicieron que fue lamentable, ¿no? Esto de que la ley estaba, pero así era, ¿no? Era de los afectados y no afectados por la minería. Eso generó una división. Imagínate, somos vecinos, ¿no? Javier una comunidad, otra comunidad. Javier es afectado, entonces la minería lo apoya y a mí no. Entonces yo como Javier mejorando económicamente su familia, se puede comprar un carro, sus hijos estudian en Lima y yo quedo igual. ¿Cómo puede ser una persona que ve que la familia, la comunidad vecina crece y yo no crezco? Claro. Ah, pues bloqueo la carretera, pues no, porque no me llega a mí, porque el Estado supuestamente con los impuestos debería invertir pues en el desarrollo. Es que el progreso debería llegar para todos. Para todos. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, Antamina en concreto? Dijo, ya no hay afectados no afectados. Muy Entonces la exacto. alianza que construyó Antamina con el Estado para que la inversión llegue dependía también de Antamina. O sea, si bien es el trabajo del Estado, tenía claro que el Estado no iba a hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo hago los expedientes técnicos, con técnicos de primera, para hacer tal proyecto, y ya el Estado tiene que validar. Entonces llamaba al Estado, no sé si le paga los pasajes también, le da los viáticos para que venga al territorio y empuje el proyecto, salga y se haga realidad. Esa alianza que provocó Antamina ahora se replica en otras regiones. Afectados, no afectados, no hay más eso. Todos deben ser beneficiados por el tema Les debe de alcanzar. inversión. Así De es. tal manera que ahí se requiere una estrategia fina de cómo hacer esto para que se vea, porque finalmente es el Estado peruano el que tiene ese modelo de concesión, porque si hubiera sido un modelo estatista sería otra la historia. Pero el Estado peruano apostó por un modelo de concesión. Entonces son en la práctica aliados. Aliados en lo positivo y aliados en lo negativo. Entonces tienen que hacer, hay una corresponsabilidad para asumir los costos de las malas prácticas y también asumir los éxitos en las buenas prácticas. Sin duda. Y como provenimos del mundo de la academia, ¿qué rol jugamos también? Ajá. Sí, sí, sí. Porque somos un actor importante para Sí. el diseño de política pública, para investigar, para dar evidencia. ¿Qué rol jugamos? Bueno, yo señores? creo que ahí yo quiero saludar y felicitar la última investigación llevada a cabo por Percy, ¿no? Que creo que es una forma de poder justamente vincular a la academia con experiencias concretas, tanto las exitosas como las que no funcionan. Yo creo que la academia no debe desentenderse, sino justamente Sumar. y como no hay, digamos, patrones que se repitan, es clave que justamente se miren casos por casos. ¿Ya? Eso hace que, por lo tanto, le pueda proporcionar insumos a quienes toman las decisiones en el Estado, pero también al sector, al actor privado, ¿no? Yo creo que justamente esas lecciones aprendidas de buenas prácticas, como él cuenta en este caso de la empresa Antamina, deberían ser revisadas por otros Claro, actores del es sector luz privado, para porque otros. uno dice, no tiene que ser exactamente igual, pero puede guiarnos para justamente cómo relacionarnos con el entorno. Hay un texto de Cañón Trivelli, del IEP, con Jaime Urrutia, creo que es, un economista también, que siguiendo un poco la investigación, la información del INEI, los estudios que hacen, dice que hay 3 factores que hacen que la pobreza se reduzca. Uno es inversión privada, que dinamiza la economía local, ¿no? Articular. Abonamientos hacia atrás, o sea, insumos, hacia adelante, servicios. Eso es importante. Luego dice, ¿qué hace el Estado con los impuestos? Inversión pública y ya infraestructura, servicios básicos. Y tercero, el rol de los programas sociales para el desarrollo de capacidades y la inclusión social. Esos 3 factores son claves para reducir la pobreza. Entonces, si hay ese tipo de sinergia, entonces la empresa puede cambiar su imagen. Pero eso depende también, vuelvo a repetir, porque hay mucha gente interesada de aprovechar a la empresa y convertir en plataforma para demandar cosas
que han sido, repito, postergadas por años, entonces es el momento de demandar. Y ya en la antropología, algunos estudios han demostrado que hay mucho utilitarismo. No hay una mirada ambiental, es un referente, es una especie de, vamos a usar como pretexto esto para poder resolver temas que el Estado no me dio. Entonces puede haber demandas muy particulares que hasta pueden ser de corte chantajista, hasta demandas generales muy justificadas. ¿Cómo desagregar eso? Hablando con la gente de la PCM, justo me decían, cuando vamos a ingresar un conflicto tenemos que mapear el conflicto. Lamentablemente ya el conflicto está hecho, ¿no? ¿Qué intereses en juego están? Para ir a trabajar las agendas que son bien común y sacar las particulares. Pero eso sí, todo depende del poder. Porque aquí el poder es una cosa clave. Si la agenda particular tiene mucho poder, la cosa se complica. Pero si la agenda del bien común colectiva tiene más poder, facilita el acuerdo político. Qué excelente. Hoy hemos visto cómo la empresa peruana tiene un rol clave en el desarrollo de nuestro país y de cómo resolver los conflictos socioambientales. Percy Bobadilla nos ha hecho un recorrido por la responsabilidad social y de cómo ésta debe engarzarse con la sostenibilidad y con los factores que nos ayudan a progresar en tiempo y forma. Javier La Rosa nos ha mostrado cómo los conflictos y su gestión son los que van marcando la agenda política y también, digamos, la posibilidad de ir resolviendo, ir previniendo incluso, ¿no? El surgimiento de tantos conflictos en nuestra patria. Nuestra patria podría manejarse mejor si estuviésemos todos más dispuestos a concordar nuestras agendas e intereses. Gracias a ambos por acompañarnos hoy, por sus valiosos aportes. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos en Entre Líneas Laborales. Nos encontraremos pronto en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. No sé qué pasó, que de pronto veo hormiguitas ahí al fondo y entonces he estado adivinando. Por eso es que he tenido que salir al frente a solucionar. Y Rocío, te felicito. Ay, Dios. Muy bien. Te felicito, Rocío. ¿No? Ay, esa parte no te conocía. Qué bueno, porque el rol de Rocío es complicadísimo. Un Sí, talento. claro. Un Además, talento. para poder resumir Ya ahí, puedes tener tu canal YouTube. ¿tú has hecho los 7 podcasts? Sí, los 7. Claro, Los 7. está muy bonito, lo hace Sí. muy bien, te felicito. No es fácil, esa tarea no es nada fácil. Sí, me Yo no salió puedo hacer, por ejemplo. la vena comunicacional me salió, Estabas no sé ahí. de dónde.